calurosa, que hacía ratico no teníamos esas noches tan lindas. Pues todas son bonitas porque las hizo el Creador, ¿cierto? Pero eh, ustedes me entienden, ¿cierto? Entonces, que de verdad que hacía rato no, no teníamos como este veranito. Gracias a Dios. Bueno, agradecida con Dios por esta oportunidad que me da de poder estar acá delante de su presencia, en compañía de cada uno de ustedes. Y agradecida con el comité de caballeros, en cabeza de nuestro hermano Juan Pablo. Gracias, hermano Juan Pablo, por ese bonito detalle que tuvieron con nosotros las damas. Amén. ¿Cuántas estamos agradecidas? Amén. Dios les bendiga a los caballeros que tuvieron ese detalle. De verdad que es muy significativo para nosotros porque por lo general siempre nos lo celebramos entre las mujeres, pero gracias a Dios porque estos caballeros nos celebraron a nosotros hoy, ¿cierto? Ahí quedamos en deuda nosotras. Amén. Bueno, gracias al Señor. A todas mis hermanas que están acá presentes, las que nos están viendo a través de Zoom, desde la más niña hasta la más anciana, feliz Día de la Mujer. De verdad que estamos en el propósito de Dios. Dios nos creó no por casualidad, sino porque vio que éramos necesarias en la creación. Y cuando el Señor creó a la mujer, entonces ya puso el sello de que todo estaba perfecto, que ya todo estaba bien hecho, ¿cierto? Ya todo estaba bien, porque ya había como todo lo que se dio como, digamos, el sello final a lo de la creación, porque vio que el hombre estaba solo y ese pobre Adán bien aburrido por allá contando animalitos y necesitaba una mujer, ¿cierto? Necesitaba una ayuda idónea. Y gracias a Dios que nos creó a nosotros. Yo ahorita cuando el hermano David hizo la oración le daba gracias a Dios por haberme hecho mujer. De verdad que me siento agradecida con Dios y orgullosa de tener a Dios en mi vida. Amén. Las Dorcas estamos trabajando este mes un tema muy bonito que se llama Valorando mi posición en Dios. Y yo quiero que usted hoy reflexione, o sea, usted por qué siente agradecimiento a Dios, o sea, por la posición en que Dios lo tiene, ¿por qué le agradece usted a Dios? Qué bueno que nosotros meditemos y reflexionemos de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, porque de verdad que han sido muchas cosas, demasiadas cosas las que Dios ha hecho con usted y conmigo. Y vamos a mirar algunas cositas, porque son muchas, son demasiadas, son demasiadas. Si nos ponemos a escuchar acá, todos tendremos algo diferente porque valoramos la posición que Dios nos ha dado, ¿cierto? En el lugar en que Dios nos ha puesto. Yo les invito a que abramos la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 28. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 28. Y dice así de la siguiente manera: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, los que se colocaron de pie pueden sentarse. Y qué bueno que Dios hoy hable a cada uno de nosotros. Creo que es un tema muy amplio porque de verdad que las obras de Dios son perfectas. Muy poquitos amenes, pero yo creo que todo lo que Dios hace es perfecto. Amén. Entonces,
qué bueno que nosotros en esta noche entendamos quiénes somos en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Y la posición que ocupamos hoy en la presencia de Dios como cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque como leíamos al inicio, de pronto yo hablo por mí, ¿sí? ¿Cómo era mi condición antes de estar con el Señor? De verdad que de pronto no tenía un valor como el que hoy yo tengo, porque yo sé que el Señor ha regenerado mi vida, que el Señor ha hecho cosas grandes en mí, que Dios me sacó de un mundo de pecado, en un mundo donde, si nosotros miramos, hermanos, o sea, ¿cómo vive la gente en el mundo? Esclava, ¿cierto? Esclava del pecado, esclavo de la moda, esclavo de los vicios, bueno, de tantas cosas. Pero nosotros algún día estuvimos en esa condición y hoy yo valoro lo que Dios ha hecho en mi vida, porque me sacó de ese lugar y hoy puedo ver las cosas diferentes, ¿sí? Para los que no son cristianos, para los que no conocen al Señor, nosotros somos esclavos y somos amargados y somos fanáticos y bueno, nos tildan de muchas cosas, anticuados, todo lo que usted quiera. Pero la verdadera vida la tenemos nosotros. Yo de verdad disfruto lo que el Señor me da. Y como dice un cantante de nuestra iglesia, que no, o sea, que en el reino de Dios todo es distinto, ¿cierto? Nosotros disfrutamos cosas muy simples para muchos, pero para nosotros son de gran valor. Algún día, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero cuando uno siente la presencia de Dios, uno llora, ¿cierto? Amén. Uno llora, pero es un lloro no de tristeza. Es algo que el que lo ha experimentado sabe lo que yo le estoy queriendo decir. Y uno es como, no, es que eso es algo tan grande, tan maravilloso, ¿cierto? Tan especial, tan fuera de lo común. Algo, un gozo inefable, ¿cierto? Entonces un día estábamos en un culto y, mejor dicho, tremenda bendición. Y yo estaba llorando de gozo, de alegría, de poder saber quién era yo, en qué condición estaba para que Dios me hubiera mirado entre tantas miles y millones de personas que hay en el mundo, que el Señor me haya escogido de allá y me haya colocado en lugares altos y celestiales. Y yo no estoy hablando en la posición de esposa de pastor, estoy hablando en la posición de hija de Dios. Porque el hecho de que Dios me haya regenerado, el hecho de que Dios haya puesto su sello de aprobación en mí, que aunque había sido desechada por muchos, incluso hasta por la misma familia, Dios haya visto algo de rescatar y que haya dicho, es que usted es un instrumento útil en mis manos, yo la necesito, yo le voy a dar una forma diferente y aquí vamos en el proceso. Entonces yo le doy muchas gracias a Dios por esa obra que Él ha hecho en mí. Yo sé que no ha terminado porque si ya hubiera terminado ya no estuviéramos acá, ¿cierto? Pero vamos en el proceso. Entonces el plan de Dios es que nosotros entendamos quiénes somos en Él y que vivamos con esa posición que Él nos ha dignificado, vivamos en esta tierra. Hermanos, que nosotros podamos andar con la cabeza en alto, que nosotros no nos avergoncemos de ser cristianos. De verdad que es un privilegio ser hijo de Dios. Mira, en un caos, te preocupa y no voy a decir que no me preocupa lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, que a la larga eso afecta a todo el mundo y de hecho ya vemos que ha empezado a repercutir en la economía mundial, ¿cierto? Pero yo tengo la certeza de que sea que viva o sea que muera, tengo un dueño. Y eso es lo que a mí me interesa, saber que yo tengo un dueño, que tengo un proyecto, que tengo una meta y es llegar al cielo. Entonces, nosotros estamos en una seguridad porque estamos escondidos ¿dónde? En la mano del Señor. ¿Y quién nos va a arrebatar de allí? Nadie nos puede arrebatar de allí porque estamos bajo el poderoso, sobre el más grande, sobre el que tiene todo el poder. Eso nos da a nosotros una posición y nos da una garantía de que vale la pena nosotros vivir para Cristo.
Entonces, aunque el mundo esté en caos, aunque el mundo esté patas para arriba, esté llevado, nosotros hoy gozamos de algo muy importante. Y eso es de valorar, de saber que Dios nos tiene a nosotros en esta tierra, nos ha permitido vivir muchas cosas, nos ha permitido pasar por pandemia, nos ha permitido, bueno, alguien decía, cuando uno escucha y uno ve esas noticias, uno dice, uy, qué triste que el hombre, o sea, se pelee de esa manera y que tanta gente inocente muera, que tantos niños estén por ahí solos. Ya todo lo que ha pasado son por ahí como 12 o 13 días que empezó y ya todos los muertos que hay. Y uno dice, qué tristeza que en este tiempo, en este siglo, ya como ha avanzado todo, se estén viendo estas cosas. Pero obviamente sabemos que es cumplimiento de la palabra de Dios. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Confiar en Dios y saber que nosotros somos posesión de Dios y que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y valorar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Valorar la vida. Hermanos, mire, ¿cuántas personas no murieron con la pandemia? Pero hoy nosotros estamos acá, dándole gloria a Dios. Que a algunos les dio, o quizás nos dio a muchos que pensamos que no nos dio, ya nos dio y no nos dimos cuenta. Ni nos dimos por enterados que nos dio. Pero fue tanta la misericordia de Dios que nos tiene a usted aquí, a usted y a mí sentados en este lugar, escuchando su palabra, adorándolo, glorificándolo, exaltándolo, dándole gracias por un nuevo amanecer, por un nuevo día, ¿cierto? Ya estaba declinando el día, ya está terminando el día. Y gracias al Señor porque aún nos sigue sosteniendo su mano poderosa. Amén. Entonces, nosotros estamos llenos de muchas promesas, de muchas promesas. Esta palabra de Dios nos tiene una infinidad de regalos, de promesas. Pero ¿cómo las descubrimos? Si la leemos, ¿cierto? Si nos apropiamos de ella, si la conocemos, si la investigamos, si la indagamos. Y de esa manera nosotros podemos reclamar lo que nos pertenece. Amén. Porque Dios nos ha dado y nos ha dejado una palabra que nos va a proteger, nos ha dicho que por Él somos más que vencedores. Bueno, tantas cosas que el Señor nos ha dado. Qué bueno que nosotros nos apropiemos de esta palabra. Y cuando uno se apropia de esta palabra, hermanos, créame que esta vida, como dice el cuento, es pan comido. Sabe que con el Señor no nos falta nada. Amén. Y lo cantamos. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versos del 14 al 17. Romanos capítulo 8. Versos del 14 al 17 dice de la siguiente manera. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos ¿de quién? De Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos ¿de quién? De Dios. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿qué nos dice estos versos? Que somos hijos de Dios. Que ya no son, o sea, nosotros no nos podemos sentir esclavos, porque la vida en Cristo es libertad. Y nosotros no somos esclavos de nadie, porque el Señor a nosotros no nos ha esclavizado. Simplemente el Señor nos ha dado unas pautas de vida y usted las hace fáciles o las hace pesadas. Depende de usted. Pero yo creo que la vida que el Señor nos ha dado ha sido muy buena, ¿cierto? Que realmente yo podría decir que nosotros sí somos verdaderamente libres, porque tenemos el gozo de Dios en nuestra vida. ¿Qué dice esta porción también? Que Dios es nuestro Padre. Imagínense, nosotros estamos hechos. Tener a Dios como nuestro Padre. Y con ese Dios que tiene todo poder, hermano, no nos falta nada. Nada nos falta.
Si estamos tristes, Él nos consuela. Y lo que decía ahorita el hermano Juan Pablo es real. Yo no sé si usted ha sentido el consuelo de Dios, la caricia de Dios. En todo momento nos lo hace, siempre está con nosotros, hermanos. El hecho de que usted se levante, abra sus ojos y tenga un nuevo día, eso es poder, es muestra del poder de Dios en usted, de que Él todavía nos sigue dando oportunidad de vida, que somos criaturas de Dios. Él nos hizo a cada uno con una proyección, a cada uno con un propósito. Porque de verdad que Dios no le dijo, ay, voy a hacer a este a ver así, a esta así. No, Él se tomó tiempo para crearnos a usted y a mí. Y somos muy importantes para Él. Y si somos hijos de Dios, entonces, ¿qué pasa con los hijos? Heredan lo del Padre, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos una herencia grandísima, porque tenemos todo lo que Dios tiene, ¿cierto? Porque somos sus hijos, entonces tenemos derecho a lo que Él nos ha dado. También dice que somos justificados ante Dios. Hermanos, créame que yo valoro tanto el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es que, ¿quién lo hacía? Solamente Él podía hacerlo. Solamente Él podía dar su vida. Porque recuerde que los que deberíamos de morir éramos nosotros. Pero Él tuvo misericordia y por todo ese amor que tuvo por nosotros, Él decidió morir en lugar suyo y en lugar mío. Para mí eso es una posición muy alta que el Señor me ha dado, que me sacó de esa condición de pecado y me trajo a su reino. Y ahora soy justificada por Él, amén. Y eso para mí es un gran privilegio. De verdad que yo me siento honrada de parte de Dios, de que Él haya tenido misericordia de mí y me haya dado la vida, que no la merecía, pero solo por su amor y su misericordia hoy somos merecedores. Entonces dice la palabra de Dios en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Todos los días estrenamos. Todos los días estrenamos. Qué bendición. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Pero a través de la historia, Dios siempre ha tenido en cuenta a la mujer. ¿Cierto? Siempre ha tenido en cuenta a la mujer. Desde Eva, el Señor nos planeó, ¿cierto? Nos diseñó. Que desafortunadamente a causa de la desobediencia trajo unas consecuencias, pero Dios no nos diseñó para lo que ahorita nos toca vivir, ¿cierto? Él nos diseñó para otras cosas. Imagínense, yo no sé cómo sería el plan de Dios para darnos los hijos, pero yo me imagino que era que no nos iba a doler tener hijos. Las que ya somos madres sabemos que eso es bien duro. Pero a causa de la desobediencia, entonces, ¿qué nos tocó? Sufrir esos dolores tan buenos. Entonces, la mujer a través de la historia tiene un papel muy importante y tiene que ver con el destino de la raza humana, ¿cierto? Entonces, Dios a nosotras las mujeres nos dotó, nos dio tremendas habilidades. Ahorita el hermano David decía que no solamente hacemos una cosa, hacemos muchas, y es verdad, es verdad. Uno mira que Dios nos dio esa capacidad y nos diseñó de esa forma. Y los hombres les dio otro diseño, porque somos un complemento, ¿cierto? Se trata de que somos un complemento. Y entonces a cada uno nos dio cosas especiales. Y nosotros vemos a través de la palabra de Dios mujeres que fueron muy importantes, mujeres que marcaron la historia de la humanidad y mujeres que fueron importantes, pero no quisieron opacar el protagonismo de otros ni el desarrollo de otros. Fueron mujeres que trabajaron en silencio, pero que Dios las recompensó en público. Yo veo que Dios a nosotros nos ha dotado pues de tantas cosas buenas, de tantas cosas importantes para nuestra vida. Y la Biblia aquí nos habla, así por encimita,
quiero mencionar algunas mujeres que fueron importantes en la historia, que marcaron la historia de la humanidad y que aún sigue siendo ejemplo para nuestra vida, ¿cierto? Todavía siguen hablando a través de la palabra de Dios y que son referentes para nosotros hoy en el siglo XXI, ¿sí? Porque créanme, hermanas, y que el mundo necesita mujeres que seamos guerreras espirituales. Mujeres que estemos orando, mujeres que estemos clamando. En este tiempo nosotros no podemos darnos el lujo de estar por ahí mirando para el techo y no haciendo nada. Hay mucho por qué orar. Necesitamos orar. Nosotros somos madres, necesitamos ser madres de una fe genuina que podamos transmitir a esas generaciones que se están levantando acerca del poder de Dios. Amén. Y eso es un trabajo que nos corresponde a nosotras, ¿cierto? Usted en el colegio puede llevar a su hijo, así estudie en un colegio cristiano, pero la responsabilidad directa es de nosotros como padres. El mundo hoy necesita mujeres que sean maestras del bien y que seamos mujeres pioneras en la evangelización. Usted se da cuenta que por lo general en la iglesia predomina mucho las mujeres. Por lo general, las congregaciones es mayor el número de mujeres que de hombres. Y gracias a Dios porque Dios nos ha dado esa capacidad, ¿cierto? De darnos un corazón sensible. No estoy diciendo que los hombres sean duros de corazón, no, porque Dios al que quiere llama, ¿cierto? Y él puede romper las cadenas más tremendas que puedan existir. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí algún día dijimos, no, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero ser cristiana, yo nunca me veo por allá en la iglesia, no, yo por allá no voy. Pero vea, el propósito de Dios para nuestra vida fue otro y gracias a Dios por ese buen propósito. Yo no sé si usted hoy se siente feliz de poder adorar al Señor, de poderlo sentir, de poder ser diferente. Hermanos, eso es una posición muy elevada la que el Señor nos ha dado. Nosotros muchas veces pensamos que la posición la da el estatus social, que la posición la da el trabajo que usted tenga, depende de donde trabaje, de otras cosas, de títulos, bueno, de muchas cosas. Pero yo pienso que la mejor posición que puede tener el hombre sobre la faz de la tierra es ser hijo de Dios. Porque tenemos una mente diferente y porque tenemos un sello que nos identifica como hijos de Dios. Hay algo que me encanta y quiero resaltarlo en esta noche, y es esa posición que el Señor nos dio, como les mencionaba ahorita, de haber sido perdonados, de haber sido rescatados de esa vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque, hermanos, vean, yo valoro de que el Señor nos haya librado de la culpa. Porque el hecho de que Dios haya muerto en la cruz del Calvario por usted y por mí, de que Él haya olvidado nuestros pecados, que los haya tirado a lo más profundo de la mar y no volverse a acordar de ellos, uno le da gracias a Dios. Porque no hay nada peor que usted haga, que usted sepa que hizo algo malo y que otro todo el tiempo lo esté sacando en cara, que lo esté enrostrando. ¿A usted no le ha pasado? Que de pronto usted se equivoque y que otro empiece a decirle, sí, vio, se lo dije. ¿Vio? Yo le dije que no fuera por allá y vea lo que le pasó, ¿se acuerda? Y la va a volver a cometer, ¿se acuerda lo que le pasó hace 2 años? Y va a volver a hacer la misma. O sea, eso es muy maluco, porque el pecado avergüenza, ¿cierto? El pecado avergüenza. Pero gracias, infinitas gracias sean dadas a Dios, que Él nos ha quitado la culpa. Porque no hay nada peor que uno vivir con una culpa. No hay nada peor que usted vivir agobiado por el peso de eso malo que usted hizo algún día. Pero gracias a Dios, porque el Señor Jesús ya tomó todos esos pecados, ya los quitó de nosotros y ya los llevó a lo más profundo de la mar. Y hoy nosotros podemos decir que somos libres en el nombre de Jesús. La Biblia aquí nos narra de 2 personajes, vamos a ver si alcanzamos en este restico que nos queda de mencionar a los 2. Ahorita la hermana empezó leyendo en el Salmo, ¿cuál Salmo fue?
Salmo 32, la dicha del perdón. Y habla de David. La Biblia nos menciona que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Pero aún siendo un hombre conforme al corazón de Dios, se equivocó, la embarró feo, cometió de todo. Pero como el Señor Jesús, como Dios tuvo misericordia de David y lo sacó de todas esas condiciones. Y podemos decir que Dios de verdad perdonó a David. Yo quiero que leamos la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, del verso 8 al 16. Segundo de Samuel, capítulo 7, del verso 8 al 16 dice de la siguiente manera: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hará saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, yo le seré el padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, aquí nos está hablando la palabra de Dios, pues de todo eso que Dios le prometió a David, ¿sí? Y pues, como les decía ahorita, David parecía el hombre perfecto, sin tachas, sin errores. Pero la Biblia nos muestra que él la embarró, y no solo una vez, la embarró muchas veces. Si hay mirando el primer pecado que cometió David, está en Deuteronomios capítulo 17, versos del 17 al 20. Él desobedeció a un mandato que Dios había dejado al pueblo de Israel. Y dice de la siguiente manera: Deuteronomio 17, del 17 al 20, dice: ni tomarás para ti muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se sienta sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas sus palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se lave su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces aquí en ese tiempo no estaba David, ¿cierto? Pero ya estaba la palabra, ya estaba dada la palabra. Y resulta que ahí dice que no tomaría muchas mujeres, dice aquí, ¿cierto? O sea, que debería tener un corazón guardado, dice, no tomará para sí muchas mujeres. Bueno, nosotros entendemos que en ese tiempo era diferente, ahora no, gracias a Dios, ahora es diferente. Entonces, David desconoció esa palabra, y el segundo pecado de David está en el segundo libro de Samuel. Creo que ese fue uno de los pecados más graves
que tuvo David. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, del verso 1 al 4. Segundo de Samuel, capítulo 11, versos del 1 al 4. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y salieron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Mire que él fue consciente de que ella era una mujer comprometida. Bueno, y a raíz de esto se le vienen a David un sinnúmero de consecuencias por la desobediencia. Pero ¿qué quiero resaltar ya para que vamos concluyendo? ¿Qué quiero resaltar? En primer lugar, ¿por qué dice la palabra de Dios que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Porque David era un hombre que reconoció su pecado. David se arrepintió. David tuvo el coraje de poner la cara, de hablar con Dios. Bueno, se arrepintió y pidió perdón, ¿sí? David recibe el perdón de Dios. Entonces, ¿por qué quiero resaltar esto? Porque, hermanos, vea, cuando nosotros cometemos algún pecado, y bueno, eso ya lo hemos escuchado mucho, no es para que lo hagamos siempre, porque realmente nosotros debemos tener temor de Dios en nuestro corazón, nosotros debemos de tener una vida santa. Pero cuando nosotros fallamos a Dios, tenemos la oportunidad de ir delante de Él, postrarnos delante de su presencia, pedir perdón, reconocer nuestra falla y apartarnos, y vamos a obtener el perdón y la misericordia de Dios. Esto para mí es grande, porque tenemos un Dios muy misericordioso, un Dios muy humano, un Dios que se ha puesto en nuestra condición. Porque si fuera otra la situación, de verdad que tendríamos un Dios injusto, pero gracias a Él, por su amor, por su misericordia, porque todos los días tiene sus brazos abiertos para darnos esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad. Hoy hay amigos con nosotros y queremos decirle que tenemos un Dios muy bueno, que quiere dignificarte, que quiere ponerte en una posición de altura, no como el mundo la da. La posición que Dios nos ha dado es para vida eterna, que realmente esa es la que tenemos que conservar. Entonces, hermanos, qué bueno que nosotros de verdad valoremos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, todo, sin escatimar nada. Que todos los días estemos agradecidos con Dios, que todos los días estemos en una actitud de reverencia a nuestro Dios, en una actitud de adoración a nuestro Dios, agradeciéndole a Él por todas sus bondades, por todas sus misericordias, por todo ese amor derrochado por nosotros, que no lo merecíamos, pero Él le plació hacerlo, por amor a usted y por amor a mí. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que valorar, es algo que nosotros tenemos que de verdad estar muy agradecidos con Dios, porque estábamos en una condición no muy buena, pero Él tuvo misericordia de nosotros y hoy nos ha puesto en lugares altos y celestiales. Y no con cualquiera, sino que nos ha puesto en lugares altos como príncipes, como sacerdotes, como personas diferentes, que debemos de impactar una sociedad, hermanos. Esto está que se acaba. Realmente, si usted ve noticias, cada vez confirma más que esto será en un cerrar de ojos, ni siquiera vamos a alcanzar a abrirlos cuando el Señor venga. Y esto no es de meter miedo, esto es de saber que hay un dicho que dice: guerra anunciada no mata soldados. Y hoy estamos a la espera del arrebatamiento de la iglesia, estamos a la espera de la venida del Señor.
Entonces que nosotros podamos irnos con el Señor. Amén. Yo les invito a que se coloquen en sus pies. Y yo quiero que usted de una manera muy sincera, usted le agradezca a Dios. Yo no sé usted por qué quiere agradecerle a Dios por lo que Él haya hecho en su vida. Creo que son muchas las cosas, pero yo no quisiera que hoy agradeciéramos por lo material, porque de verdad que Él ha sido nuestro proveedor, nuestro sustentador. Pero qué bueno que usted y yo hoy agradeciéramos al Señor por ese sacrificio que Él ha hecho por nosotros y porque aún sigue prolongando su misericordia sobre nuestra vida. Y creo que eso es algo muy importante, que por su misericordia no hemos sido consumidos aún, que vamos en este camino de la perfección, que todavía falta mucho por hacer en nuestra vida. Pero qué bueno que aquí está ese maestro, aquí está ese alfarero, aquí está ese Dios que nos da forma. Y qué bueno que nosotros de verdad no queramos tener el molde del mundo, sino que nosotros queramos meternos en el molde de Dios y poder ser cada día perfeccionados y cada vez más a su imagen y semejanza. Que nosotros menguemos, pero que Él crezca. Amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre del cielo, hoy agradecemos a ti ese amor tan grande, esa misericordia tan infinita. Gracias por tanto amor derrochado por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por dignificarnos, por darnos una buena posición, Señor Jesús. Gracias porque en medio de tanto caos, porque en medio de un mundo tan difícil, en un mundo que se debate en guerras, en rumores de guerra, Señor, hoy todavía tú sigues sosteniendo a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias, Dios, porque eres bueno y maravilloso. Cumple tu propósito, sigue trabajando en nuestra vida, sigue trabajando en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Somos necesitados de ti. Amén. En tu nombre, Jesús.